Así de pie, hermanos, vamos a leer abren su consejero en la página número 4 y vamos a leer la porción básica. La porción básica está en Primera Timoteo, capítulo 5. Primera a Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Si ustedes se dan cuenta, pues ya estamos en el penúltimo capítulo, o sea, un capítulo antes del último, y pues ya casi acabamos Primera Timoteo. Qué bendición. Primera Timoteo 5, versículos 1 y 2, unidos dice así: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pueden sentarse, hermanos. Me ayudan a leer, hermanos. Es la lección número 923. El tema general se llama La doctrina de los apóstoles. El tema del mes lo leemos: ¿Cómo debe ser el trato a los hermanos? El título: A los ancianos y jóvenes. El texto áureo dice: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Primera Timoteo 5, 1 y 2. La porción básica ya la leímos, ¿está en dónde? Y la verdad práctica dice todos: el trato de un siervo de Dios para con los hermanos debe ser con respeto y consideración. Entonces, hermanos, parece que la enseñanza es para los pastores, ¿verdad? Para los siervos de Dios. Y dice, bueno, entonces yo para qué estoy aquí si yo no soy siervo de Dios. No, en cierta medida también es siervo de Dios. En cierta medida también se aplica esta enseñanza, hermanos, pues para que sepa tratar a su hermano, a su hermana, a su familia, a los hermanos mismos. Les voy a platicar algo muy personal, hermanos, respecto a los pastores. Algunos tienen pues muy buenas referencias, gracias a Dios, porque han conocido pastores fieles, de buen testimonio. Pero también hay algunos que conocen, hermanos, en su vida cristiana han tenido experiencia de tener un pastor que pues como humano ha fallado, como humano ha decepcionado, ha hecho cosas pues incorrectas, que no corresponden a un siervo de Dios, a una, pues ni siquiera a un cristiano. Y eso, hermanos, pues ha dañado mucho esos corazones, ha dañado mucho a la congregación, porque así realmente así ha sido. Pero Dios, hermanos, tiene consejos para nosotros. Personalmente, hermanos, en mi familia, pues era yo un intermedio, y mi papá siempre vivió acá en Estados Unidos. Bueno, iba y venía mi papá. Entonces, pues nosotros íbamos a la iglesia y pues con un familiar sucedió algo con una joven. Pues no escandaloso, pero un enamoramiento. Sí, y en el caso de los pastores, a los pastores se dice, bueno, se puede casar con un miembro de iglesia, pero lo recomendable es que se case con una sierva de Dios. Y pues ese familiar no era ni miembro de iglesia en ese tiempo, era pagano. Y hermanos, pues fue una cosa que a mí me dolió mucho, me dolió muchísimo, muchísimo. Y entonces siempre tuve en la mente: yo no quiero que le falten el respeto a mis familiares, no quiero que le falten el respeto a algún hombre, a mi madre, que no le falten el respeto a mis hermanas. Entonces eso me ayudó, esa experiencia me ayudó mucho, para que como pastor, hermanos, pues yo respete mucho, ¿sí? Primero por temor a Dios y después
también porque tengo una madre, bueno, ya mi madre está en el cielo, pero tengo hermanas. ¿Sí? Yo no quiero que a alguien le falte el respeto. Entonces, mi padre, antes, cuando yo me iba a ir a estudiar, mi padre, pues como que tenía en mí mi papá tenía muchas expectativas, mucha esperanza, de que yo, pues, fuera alguien en la vida. Entonces, cuando yo le dije que me iba a ir a estudiar, él se decepcionó. En ese tiempo él no era cristiano. Se decepcionó, pero sí tenía el conocimiento, sí iba cada en cuando al templo. Y se decepcionó de mí, entonces, no me dejó ir a estudiar. O sea, dijo, no, eso no es para ti. Y bueno, así estuve yo unas semanas ayunando, orando a Dios. Pero yo trabajaba con él ahí en la ciudad de Corpus Christi, entonces ya no me hablaba bien serio mi papá, y por si era serio. Y bueno, ya orando, ayunando, y ya comenzó a darme consejos. Mira, hijo, cuando tú seas pastor, respeta de esta manera, respeta de esta otra manera. No hagas esto, no hagas esto otro. Y entre ellos me habló del respeto, ¿sí? A la mujer. Cuando ya me seguía dando más consejos, entonces dije, ya mi papá me está dando permiso de irme a estudiar. Entonces le dije, papá, pues como ves, ya quiero irme. Está bien, hijo, tienes mi bendición, ya te puedes ir. Entonces, hermanos, la iglesia es un lugar muy vulnerable, ¿sí? Muy vulnerable, donde la gente llega muchas veces muy lastimada, donde la gente tiene mucha confianza en las personas, más en el liderazgo, donde se dice, allí no pasa nada malo, allí estamos protegidos, estamos cuidados. Sí, sí, pero lamentablemente cuando un líder se descuida, cuando un hermano se descuida, en los que se pone la confianza, una hermana, el diablo, hermanos, por ahí busca una puerta y, hermanos, hace cosas muy, muy malas, ¿sí? Muy malas. Entonces, hermanos, esta lección nos ayuda, ¿sí? Nos instruyen. ¿Cómo es bueno Dios, verdad, hermanos? Nos instruyen. Se dice que donde la iglesia guarda silencio, donde la palabra de Dios guarda silencio, o donde las familias guardan silencio, ahí el diablo entra. Ahí, hermanos. Por ejemplo, la sexualidad. Sí, mucho tiempo fue un tabú que no se hablaba, así que no. Y el diablo, hermanos, allí educaba, allí decía, allí hacía. Pero cuando hay claridad, cuando hay explicación con las palabras correctas, hermanos, hay luz, ¿sí? Y entonces todo está claro. Y dice por ahí un dicho, como sobre advertencia ya no hay engaño. Entonces, Dios nos trae estas lecciones, hermanos, no solo aplicable a mí, ¿sí? Esto en el instituto se lo enseñan a uno, hermanos, pero con sangre, ¿sí? Con sangre esto. Por eso, gracias a Dios, en Miepi hay muy buenos pastores. Pero claro, digo, somos humanos, hay pastores que han fallado, cosas muy terribles, les digo mi experiencia. Pero, hermanos, esto nos ayuda no solo a mí, no solo al que sirve a Dios, a la que sirve a Dios, sino le ayuda al varón, le ayuda a la hermana, le ayuda al joven, le ayuda a la niña, ¿sí? Para que, hermanos, así tenga un comportamiento. Dice más adelante aquí en 1 Timoteo, dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y apoyo de la verdad, ¿sí? Con la ayuda del Señor. Bueno, hermanos, después de esta explicación vamos a leer con la ayuda del Señor. Voy a pedir un micrófono acá adelante, Obed con los jóvenes intermedios que los va a dirigir. Después la femenil, por favor, hermana Dámara, se pasa también acá adelante, hermana Dámara. ¿Y acá dónde está el hermano Vicente? Con la ayuda del Señor. Y luego el hermano Vicente ahí con los varones también. Bueno, hermanos, todos vamos a leer. La iglesia está conformada por individuos de diferentes edades y a cada uno se le debe tratar con respeto y con amor. Esto es algo que cada siervo de Dios debe tener en consideración. Es por ello que en esta lección se abordará el tema cómo debe ser el trato a los hermanos, a los ancianos y jóvenes.
La primera parte de pie los jóvenes e intermedios, por favor, jóvenes intermedios. Nosotros los apoyamos con el subtítulo y lo que está en letras negrillas, con la ayuda de Dios. Dice, jóvenes, Al el anciano anciano como como a padre. padre. El apóstol, Versículo 1a. el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, no No reprendas reprendas al al anciano. anciano. Anciano del griego presbuteros, el cual significa en el sentido pastoral anciano o presbítero, pero en este sentido significa hombre de mayor edad. Es hacia esos hombres de edad mayor que el apóstol exhorta a Timoteo a no tratarlos ásperamente. Es por ello que le dice, no reprendas. El significado de esta palabra es no golpearlos en el sentido del trato duro y áspero, sino tratarlos con respeto por lo que representan. Levítico 19:32, Proverbios 16:31. Sino exhortar. La exhortación es persuadir, incitar, animar, convencer y tiene como propósito influir en la conducta del individuo, mostrándole la manera en que debe conducirse, persuadiéndole a través de la razón con gentileza y moderación a hacer lo correcto, como a padre. Le pide a Timoteo que tenga en mente la figura paterna cuando haya de amonestar a un hermano de edad mayor, pues ¿quién no se conmoverá con un profundo respeto y reverencia al dirigirse hacia su padre o su madre? Los ancianos deben ser amonestados con respeto, misericordia y amor, no con dureza, a fin de que acepten la corrección y se alejen del pecado. Esto solo se puede lograr si se hace como lo manda Dios en su palabra. Proverbios 16:6. Amén. Siéntense, preparen ustedes, intermedios y jóvenes, Proverbios 16:6. Bueno, puntualizando aquí la enseñanza, hermanos, es que el siervo de Dios no debe reprender al anciano. Cuando cometa un hermano grande de edad, hermanos, alguna falta, pues no lo reprenda, porque el reprenderlo significa ser áspero, decirle palabras pues muy ásperas, darle un trato feo, áspero, hasta cruel. No, no reprendas, le dice al anciano, eh, sino exhórtale. La exhortación, hermanos, no es regañarlo, sino es persuadirlo, animarlo, convencerlo de que cambie su conducta, cambie su manera de ser. Hay ancianitos que luego se vuelven hermanos muy malos con la esposa. Entonces el pastor tiene que pues hablar con ellos. Porque si van a la iglesia, Dios puso al pastor para amonestar o para exhortar a ese esposo, a ese padre. Pero hermanos, no como es, no porque tiene una autoridad el pastor, le va, como dicen, a dar una buena para que entienda. Y a veces pues se le trata mal. No, hermanos. Se dice, exhórtale como a tu papá, como a padre, como si fuera tu papá. Su servidor, fui pastor de mi papá por 4 años. Qué difícil es ser pastor de un papá, hermanos. Pero, pues sí, al papá no le va a hablar a uno ásperamente, groseramente. Es que yo soy el pastor y usted aquí obedece. No, con mucho respeto, como dice aquí, con mucha misericordia, con mucho amor. Sí, no con dureza, sino con amor. ¿Para qué? Pues para que se corrija, para que cambie de actitud, de conducta, con la ayuda del Señor. Yo aprendí mucho, hermanos, bueno, me gustaba mucho como un pastor, yo realmente hubo un tiempo en que era yo introvertido, era muy serio, me costaba mucho platicar con los hermanos, con la gente, hasta saludarlos me costaba mucho. Pero ese pastor, hermanos, a los ancianitos, qué, qué bien los trataba, hermanos. Es más, la gente, yo así lo notaba, la gente que él más quería
eran los ancianitos. Y quien más lo quería en la congregación eran los ancianitos. Había una hermanita que ya estaba más de 90 años y pues era muy, pues ya era muy corajuda, era con sus hijos, era hasta con sus hijos casados, sus hijos, era muy corajuda y a veces se le salían pues hasta unas groserías muy feas. Pero el pastor iba y la abrazaba y le decía, hermanita, vine a hablar con usted. Y le daba hasta un besito en la frente a los ancianitos. Vine a hablar con usted, hermanita. Dice, sí, hermano, está bien. Usted se ha portado muy bien. A ver, dígame usted cuál fue el problema con su hija. Ay, es que me hizo enojar, hermano. No, hermana, mire, mamita, le decía, mire, mamita, dice, ¿cómo lo que dice la Biblia aquí? Que por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. No, ya, de su boquita no salga. Y ya, hermano, las abrazaba. No, quedaban bien contentos los ancianitos. Y así, él para saludar, así como ahorita cuando termina el culto, que saluda uno, se saluda. Los ancianitos, hermanos, uy, esperaban ese saludo de él. Se miraba muy bonito. Qué bueno, ¿sí? Entonces, esto nos enseña, jóvenes, a los ancianitos, con mucho respeto, ¿sí? A veces aquí se maneja más el you en inglés, pues es para todo, ¿no? No diferencia edades. Pero en nuestra cultura se le dice tú solamente si es menor que tú o la misma edad. Se le habla de tú. Y a un pastor, aunque sea más joven que usted o que tú, siempre hable de usted, aunque usted sea más grande que él. O háblele de hermano. Por ejemplo, ahorita vamos a invitar a un hermano ya al aniversario, que pues es mucho más joven que muchos de ustedes, pero es de usted, ¿sí? Una vez un joven que se quedó en la iglesia, pues por algún asunto se fue de la iglesia y luego cuando regresó me decía, hoy es tu pastor. Y le digo, discúlpame, le digo, pues tú eres hispano, le digo, yo te voy a pedir que me hables. Yo soy mucho, mucho mayor que tú, entonces, tú no eras así, ¿sí? Tú no eras así. Cuando un hombre cristiano o una mujer cristiana no respeta a los siervos de Dios, hermanos, significa que no respeta a Dios, ¿sí? Bueno, entonces esto nos ayuda a todos, hermanos, ¿sí? Con la ayuda del Señor. Proverbios 16:6, ¿qué dice? Jóvenes de pie, por favor, hermano Obed Junior los dirige. Proverbios 16:6 dice así. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Amén, gracias. Sí, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Bueno, ahora, hermanos, les toca al grupo femenil. Hermanas de pie, por favor, y hermana Damaris. Les ayudamos también, hermanos, con el subtítulo y las negrillas, letras negrillas. Todas las hermanas de pie. Dice, hermanas, al joven como hermano, versículo 1b. A los más jóvenes, el sentido de respeto debe tenerse hacia todos los hermanos por igual, y de la misma manera que el apóstol manda que a los ancianos se les amoneste en lugar de reprenderles. También para los jóvenes pide se tenga el mismo trato y la misma actitud. En este caso, no en el sentido de dignidad, sino de igualdad de persona, ya que la reverencia se ha de rendir a los mayores y la amabilidad a los de igual o menor edad. Por ello dice, como a hermanos, como quienes se tiene una relación consanguínea o fraternal. Sin embargo, no debe influir el sentido de predilección en el siervo de Dios, a manera de que se permita el pecado en los individuos. El siervo de Dios es llamado a amonestar, a animar, a convencer, a persuadir a todos por igual, con respeto y gentileza. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermanas, siéntense. Entonces, ahora, pues ya va por edades. Ahora, a los más jóvenes, pues también dice aquí, a los más jóvenes trátalos como hermanos,
Qué bonitos consejos, hermanos. ¿Cómo trata a un hermano? Bueno, aquí nos dice, hermanos, pues amonestándolo, animándolo, convenciéndolo, con respeto y gentileza. Gentileza es amabilidad, ¿sí? Amabilidad. Sí, hermanos, si son de su misma edad de uno, pues uno debe tratarlos así, con amabilidad, porque pues así nos enseña la palabra de Dios, con mucha gentileza, ¿sí? No debe permitir el pecado. Dice, no, pues es que son de mi edad, los comprendo, y entonces, no, pues anda anda echando mentiras, anda pecando pues en impureza sexual, y yo pues sé que está haciendo eso, porque pues el pastor, hermanos, sabe todo como los papás. Y que no diga, hermanos, no diga, no lo corrija, no, pues no, dice aquí, no debe, no debe pues hacer diferencia, sino con una actitud correcta de respeto, de amabilidad, hermanos, pues persuadirlo, amonestarlo, animarlo para que deje esa conducta, para que se corrija con la ayuda del Señor. No darle un maltrato, pero también no ignorarlo, sino ayudarlo, hermanos. ¿Para qué? Y esto, hermanos, fíjense que muchas veces no solamente lo hace el pastor o la sierva o el siervo de Dios, sino hermanos mismos de la iglesia que son hermanos fieles, hermanos de buen testimonio. Y uno como pastor pues no puede hacer ese trabajo, el trabajo, hermanos, pero cuando uno tiene un hermano ahí cerca o de confianza, hermanos, pues es bueno, de alguna manera corregirle, convencerlo, persuadirlo. Oyes, no trates así a tus papás. Oyes, no trates así a tus hermanos. Oyes, pues parece que andas en malos pasos. No seas así, ¿verdad? Porque pues a veces uno se da cuenta. Entonces, cuando su servidor se bautizó, un joven, no fue el pastor el que se acercó a mí, fue un joven que me dijo, oye, ¿ya te bautizaste, Obed? Dije, no, yo pensaba que yo era mejor que los miembros y que no necesitaba bautizarme. Y entonces me dijo, oye, si viene Cristo, ¿no te vas a ir? Te vas a quedar a la gran tribulación, con el anticristo. Y me puso a pensar. Y le digo, ¿qué necesito hacer? Pues yo iba al templo y me portaba bien y pues sentía cada en cuando la presencia de Dios. Y entonces le digo, ¿qué necesito hacer? Dice, pues habla con el pastor. Si eso fue como un fin de semana o un lunes, algo así, martes, el próximo domingo yo no había hablado con el pastor. Yo me imagino que fue él el que habló con el pastor. Entonces el pastor, en esa iglesia, hermanos, no doctrinaban por necesidad. Mi papá nos acercó ayer a una iglesia que no era de Miepi. No doctrinaban, no enseñaban, no daban el discipulado. Y entonces, terminando la escuela dominical, dijo el pastor, era un tejano, dice, hermanos, hoy va a haber bautismos, no se vayan, de aquí no vamos a ir. Así antes de hacer la oración final de la escuela dominical. Hoy va a haber bautismos, dice, vámonos todos a la playa, dice, ahí vamos a bautizar. Y yo decía, ¿quién será? Dijo, el hermano Caudillo, que era yo, ahí nos llamaban por el apellido. El hermano Caudillo, el joven hermano Caudillo va a ser bautizado. Estaba yo. ¿Verdad, hermano Caudillo? Dije, sí, con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, pero ese joven me ayudó, hermanos. Fue y le dijo al pastor, me hizo con la palabra. Ni siquiera fue el pastor. Entonces, así hay hermanos que cuando hermanos apoyan, pues no necesariamente es el pastor, pero hay hermanos con reverencia, con gentileza, con amabilidad, corrigen, enseñan, animan. Y hermanos, eso es bueno. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la tercera parte. Los varones, estando de pie, los va a dirigir el hermano Vicente. Pero los apoyamos, hermanos, cuando dice a la anciana como a madre. Versículo 2a. Ahora el apóstol pasa a aconsejarle cómo corregir a las mujeres de edad mayor
que han errado. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? De la misma manera que con los ancianos y jóvenes. Con un trato gentil también le aconseja que a las ancianas como a madres, a estas se les debe dar un trato con más delicadeza, como la de un hijo hacia su madre, con respeto, amor, ternura y honra, pero con mucha sabiduría y humildad, ya que una madre, así como un padre, deben ser honrados de acuerdo a la ley de Dios, y la amonestación debería ser orientada de esa manera, sin caer en la deshonra y la falta de respeto. Éxodo 20:12 y Efesios 6:2. Amén. Sí. Gracias. Siéntense, hermanos. Las hermanas preparan Éxodo 20:12 y en su momento las dirige hermana Damaris, y los hermanos preparan Efesios 6:2 y en su momento les indico para que los dirija en la lectura el hermano Vicente. Entonces, ¿cómo debe ser el trato del siervo de Dios con las ancianas, hermanos? Como a madres. ¿Cómo se trata a una mamá? Con respeto. ¿Sí? Miren, hermanos, he visto hijos que cómo han tratado de mal a su mamá. No he podido hacer nada más que decirles, no está bien como usted está tratando o ha tratado a su mamá. En lo que yo miré, en lo que yo escuché. Hijos muy groseros. Y podrá aplicarse esto, decir, ¿hay siervos de Dios groseros? Sí, sí, no sé por qué, pero sí. Yo les he dicho a la congregación de donde a veces me han cambiado, hermanos. He estado ya en algunas, yo creo como en unas 5 iglesias. Y luego cuando llega uno de estos obreros por descuido o algo, les digo, dicen, hermano, que llegan a quejarse conmigo y dicen, ay, hermano, este pastor me trata muy mal. Le digo, está pagando todas las que hizo conmigo, ahora aguántese. ¿Sí? Dicen, ¿usted por qué es así? Porque a mí no me enseñaron así. A mí no me enseñaron así. ¿Sí? Entonces, a una madre se le trata con amor, con ternura, con honra, pero también con mucha sabiduría y humildad. Ya que una madre, así como un padre, deben ser honrados de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, así se debe tratar, con amor, con mucha sabiduría. ¿Sí? Vamos a escuchar de pie, hermanas, Éxodo 20:12, hermanas, de pie, Éxodo 20:12. ¿Qué dice, hermanas? Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Gracias. Siéntense, hermanas. Varones de pie, por favor, ¿qué dice Efesios 6:2 de pie? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Gracias. Siéntense, hermanos. Entonces, así debe ser el trato, hermanos, ¿sí? Entonces, veamos allí, hermanos, esto es aplicable a cada uno, cómo trata en la iglesia a los hermanos. Yo me decepcioné mucho como pastor, me dolió también mucho. A una hermana que yo pues la tenía en un lugar muy especial porque enseñaba a los niños. Y era una hermana que pues yo tenía muy buen testimonio de ella, pero un día la miré sin que ella se diera cuenta, no, ella no se dio cuenta que yo estaba observándola maltratando a un niño, hermanos, de la iglesia. Me dolió tanto, y claro, después la corregí. No, pues su testimonio, al menos delante de mí, ¿sí? La cambié mejor de ministerio, porque dije, así usted no puede servir con los niños. Entonces, hermanos, hay que tratar bien a unos a otros. Pero es que me hizo, hermano, usted no sabe quién es ella, quién es él. No, hermanos, trátelo, ya Dios se encarga de lo demás. ¿Sí? Esto Dios nos está hablando, me está hablando a mí, pero también les está hablando a ustedes, hermanos, ¿sí?
con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a esta última parte, hermanos. Esta última parte dice, la cuarta parte dice, a las jovencitas con toda pureza. Versículos 2b, todos en voz alta. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza. El apóstol manda que se les trate como a hermanas, nuevamente con respeto, amabilidad, caballerosidad y gentileza, pero enfatiza con toda pureza, principalmente en lo que respecta a lo moral. Pureza quiere decir castidad y limpieza. La conducta con la que Timoteo se debería de conducir con las hermanas jóvenes es con una conducta pura e intachable, fraternal, como a hermanas. Con estas amonestaciones, entre otras cosas, el apóstol trata de proteger a Timoteo, ya que, como alguien dijo, un ministro joven que falla aquí nunca puede recuperar la pureza perfecta de una reputación inmaculada y nunca en la vida posterior estará completamente libre de sospechas. Cuando un pastor, hermanos, falla moralmente, ya no puede ser pastor. Ya no puede ser pastor. Puede ser miembro de iglesia, pero ya pastor ya no. Su servidor, hermano, mucho tiempo le tocó atender a los pastores. Y uno que falló, le dije, en esta iglesia no eres bienvenido. Aquí no se te tiene confianza. Era solo estudiante. Aquí no te tenemos confianza. Aquí no eres bienvenido. Busca otro lugar si quieres por tu vida espiritual. Pero aquí no te tenemos confianza y aquí no eres bienvenido. ¿Por qué? Porque se le dio toda la confianza y falló. Ajá. No, pues que es pastor y ya lleva 3 casamientos, 4. Bíblicamente no. No es correcto volverse a casar como siervo de Dios. ¿Sí? Entonces, esto, hermanos, lamentablemente se ha diluido mucho la enseñanza y hay muchos pastores en otras iglesias, pero aquí en Miepi no. Aquí en Miepi le falla a Dios y puede ocupar su lugar como miembro de iglesia, pero ya no más servir. No, pues lo cambiamos hasta el otro país. No, porque se nos ha dado mucha confianza, hermanos. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Sí? Pero también, hermanos, como asistentes, como miembros de iglesia, como creyentes, siempre es importante tratar a las hermanas con pureza. A nosotros, nuestro pastor es el hermano Esteban, él es el pastor ahora sí que de los pastores. Claro, es Cristo, pero él nos dice, mira, en la iglesia tienen mucha confianza, sobre todo cuando es uno soltero, joven. Y quién sabe qué pasa, a veces el pastor estamos bien feos, como nariz de cocodrilo, pero las jovencitas se sienten atraídas, piensan que porque tiene traje, tiene mucho dinero. Y los papás también, ay, ándale hija, llévale de comer al pastor. Y no, dice, bueno, el hermano dice, son como ovejitas, o llegan ovejitas heridas. Y como ovejita con el pastor se recargan, es decir, le tienen mucha confianza. Piden su oración, pero no eres un lobo para comértelas, no. Sana esa ovejita y el pastor con la vara, el cayado, la toca y ya la ovejita sigue con las otras ovejas. ¿Sí? Entonces es una responsabilidad muy grande, pero no está uno para destruir. Y les digo, es aplicable en los que servimos a Dios, pero también en cada varón, en cada mujer, ¿sí? Cristiana, con temor, con pureza, con la ayuda del Señor. Nunca cometer, hermanos, alguna cosa que no es agradable a Dios, porque eso lastima mucho, perjudica mucho la obra de Dios y, pues, hermanos, el diablo se goza, ¿sí? Y eso no es bueno, no es correcto. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, de pie vamos a leer la conclusión con la ayuda del Señor. Unidos leemos la conclusión y enseguida oraremos. Así también en la actualidad a todo siervo de Dios y a los cristianos en general
se nos enseña cómo tratar a los hermanos dentro de la iglesia, honrar y respetar a los que son mayores, a los iguales o menores con gentileza y amabilidad, y de una manera especial a los jóvenes del sexo opuesto con mucha limpieza y castidad. Que así sea, hermanos, y que cada uno, con la ayuda de Dios, hermanos, pidamos a Dios su ayuda y cada día pues nos portemos bien. Y para esto necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es clara. Tu palabra nos instruye, tu palabra nos da formación para que podamos ser esas columnas en tu iglesia y apoyos de la verdad, para que sepamos comportarnos. Ayúdanos a los que te servimos, Padre. Danos la gracia necesaria. Necesitamos tu ayuda para tratar de la manera que tú nos enseñas, Padre, a las hermanas, a los hermanos en diferentes edades, Padre. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos, te necesitamos. Quita toda aspereza de nuestra vida, todo mal carácter, todo aquello, Padre, que nos lleva a comportarnos mal. Ayúdanos, quita todo eso. Revístenos de tu Espíritu Santo y seamos, Padre, seamos amables en nuestro trato, seamos, Padre, justos, seamos correctos. Ayuda a los varones, ayuda a las hermanas, ayuda a los jóvenes y también a los niños, Padre, y que esta iglesia, Señor, esté bendecida por ti. Ayúdanos, Padre, y guárdanos a comportarnos correctamente, que tu Espíritu Santo nos llene y seamos bendecidos por ti. Padre, en tus manos nos dejamos y dejamos nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestros problemas en oración ante ti. Cada uno los tenemos, pero en tus manos dejamos todo. Y ahora, Padre, te damos gracias por habernos permitido llegar a tu casa. Gracias por tu palabra. Vamos a ser despedidos. Cuando sea el momento, Padre, tu bendición nos acompañe. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión y participación con el Espíritu Santo sea con todos nosotros para siempre. Amén. Hay lugar para dar gracias, saludar.